Bienvenidos a Declarando su Gloria. Judas, el libro de Judas en el versículo 3 dice: Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. David Wallace, es un estudioso de gramática del Nuevo Testamento y dice que la carta de Judas no era la carta que originalmente Judas pretendía escribir. Él había querido o habría querido animar a los creyentes a vivir vidas cristianas, pero desafortunadamente se encontró con gente malvada en la iglesia, gente que se había colado dentro de la congregación. Por lo que Judas entonces enfatiza aquí el hecho de que se debe contender, que se debe luchar duro por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, dice él. La descripción que hace Judas de estas personas es una descripción áspera, es mordaz, es satírica. Estas personas, como dice él mismo en el versículo 12, eran pastores alimentándose o banqueteándose del rebaño, como él lo pone. Esto es una clara indicación de que estas personas eran impostores y estos impostores estaban en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Específicamente estaban enseñando que la santificación no importaba. Se habían infiltrado encubiertamente dentro de la iglesia. Eran impíos que convertían la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje y negaban a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Es triste ver esto, es triste cuando una iglesia experimenta esta verdad, esta profecía en carne propia. La profecía de Pablo es que vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Uno podría combatir y oponerse a la posición que viene de afuera. La iglesia se une y combate en contra de ese enemigo común. Pero la guerra espiritual que existe dentro de la iglesia es mucho más astuta y es mucho más difícil de combatir. Entonces, ¿qué recomienda Judas? Pues su respuesta está allí en ese verbo contender, ese verbo del versículo 3. Contender puede significar luchar en una competencia deportiva, como dice Pablo en 1 Corintios 9, o en un sentido un poco más general, luchar ya sea físicamente, por ejemplo en Juan 18, 23, o de una forma metafórica, por ejemplo en Colosenses 4, 12 o 2 Timoteo 4, 7. A menudo la preposición que se pone al lado, una preposición epi que se pone al lado de un verbo como este, contender, lo que está haciendo es intensificarlo. Entonces, por eso es que encontramos en nuestra traducción contender ardientemente, luchar con intensidad en nombre de algo. Así lo pone la Biblia de las Américas y la Reina Valera. La nueva versión internacional dice contender vigorosamente. Y yo creo que las tres tienen el sentido de estas palabras que escribió Judas. Judas lo que está haciendo es que le está diciendo a la iglesia que va a llegar el momento de quitarse los guantes de niño para ponerse los guantes de hombre. Y ese momento es un momento que todas las iglesias deben tratar con mucha reserva, con mucha precaución, pero en realidad es la guerra. Debemos estar listos para librar feroces batallas dentro del cuerpo de Cristo. Yo recuerdo que cuando era pastor de una congregación en Estados Unidos, cuando llegué a esta iglesia, encontré un liderazgo femenino en su totalidad. Estas personas eran buenas personas, buenas hermanas, personas agradables. Pero estudiando, leyendo Judas, vi que nosotros debemos lidiar con esta situación, con esta enseñanza falsa o con ese ministerio que no es correcto. Me convencí de que no podía ignorar, incluso
que debía lidiar con mano fuerte esta situación. Así que prediqué acerca de las mujeres en el ministerio. Confronté esa falsa forma de hacer ministerio. Me reuní con estas personas en reuniones privadas o personales, pero no cambiaron de opinión. Decían sí, pero no, sí, pero no. Más tarde, estas mismas personas salieron del ministerio y salieron más tarde de la misma iglesia. Había que tomar una decisión en ese momento de hablar con ellas. Tal vez nosotros hoy vivimos en una sociedad donde la actitud es: usted tiene derecho a pensar lo que usted quiera, mientras usted piense lo que usted está viendo, eso es verdad para usted y yo puedo pensar lo que yo quiera. Pero mis hermanos, eso no se puede dar en la iglesia. Las enseñanzas bíblicas acerca de Cristo y el efecto que éstas tienen en nuestra vida son fundamentales, no podemos ignorarlas. No se puede entregar la verdad simplemente a lo que la gente quiera pensar de ella. Y este proceso no es un proceso agradable. Judas dice, sin embargo, que debemos luchar ardientemente por la fe. Mis hermanos, nosotros en este momento no tenemos esto en nuestra iglesia, pero es una profecía de Pablo. Por eso es que debemos y deberemos y vamos a defender el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de Jesucristo ardientemente. Con esto los dejo, nos vemos mañana si Dios nos lo permite.